Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Juan III de Portugal. Él fue un monarca que destacó en su día por hacer frente a una serie de desafíos económicos, políticos, religiosos y sucesorios. Durante su reinado se implantó la Inquisición en Portugal, además de que se vivieron una serie de expediciones y se lograron establecer importantes rutas comerciales que lograron que el imperio portugués alcanzase su mayor esplendor y extensión territorial. Esta biografía es realizada por petición de Romel Gómez, José XXI, Jorge Gámez, Rafito Silva y Yare Guzmán. Juan de Avis y de Trastámara nació el 7 de junio de 1502 en el castillo de San Jorge de Lisboa, en Portugal. Fue hijo del rey Manuel I de Portugal y de la segunda esposa de este, la reina María de Aragón y de Castilla. El matrimonio tuvo 10 hijos en común, siendo Juan el primero de sus vástagos. Su nacimiento fue una gran alegría tanto para sus padres, los reyes, como para sus abuelos maternos, los reyes católicos, debido a que al fin nació otro heredero varón para la corona portuguesa, aunque su llegada al mundo también sería un tanto agridulce para su abuela materna, Isabel la Católica, debido a que 2 años antes de haberse producido su nacimiento, había fallecido su medio hermano, el príncipe Miguel de la Paz, quien había sido visto como la esperanza de unificar los reinos de Portugal, Castilla y Aragón bajo una misma corona. Pero ante tal fallecimiento, este sueño de la unificación ibérica acabaría esfumándose por un tiempo. Juan empezó a ser considerado como el heredero del trono portugués nada más producirse su nacimiento, pero no sería reconocido oficialmente como tal hasta que no se produjo el nacimiento de su hermana menor, Isabel, tan solo un año después de su llegada al mundo. El príncipe recibe una esmerada crianza y educación, siendo formado para ser un gran gobernante, siendo educado bajo la corriente humanista que estaba sentada dentro de la corte portuguesa. El príncipe iría creciendo, convirtiéndose en un muchacho tranquilo, sereno, prudente, inteligente, paciente y sensible. Cuando Juan llegó a la adolescencia, se le entregó su propia casa y empezó a ayudar a su padre en las tareas de la gobernación. También se le empezó a buscar una buena esposa, iniciándose una serie de negociaciones para poder casarlo con su prima hermana, la archiduquesa Leonor de Austria. Aquel posible compromiso sería muy deseado por el príncipe, debido a que había escuchado numerosos rumores que hablaban del gran encanto y de la belleza que derrochaba su prima Leonor, mostrándose muy emocionado y deseoso de casarse con ella. Mientras se negociaba su posible compromiso con la archiduquesa Leonor, su madre, la reina María, falleció a causa de la debilidad que ya llevaba años padeciendo a causa de sus continuos partos, falleciendo en el mes de marzo de 1517. Tras producirse la muerte de su madre, las negociaciones matrimoniales para casar a Juan con su prima Leonor también acabarían fracasando, debido a que el futuro emperador, Carlos V, deseoso de casar a sus 2 hermanas con el rey y con el heredero de la corona portuguesa, decidió ofrecer la mano en matrimonio de su hermana Leonor al rey viudo Manuel, en vez de al hijo de este, mientras que la mano de su hermana menor, Catalina, fue ofrecida al príncipe Juan, algo que ocasionó que el monarca portugués decidiese aceptar aquel doble compromiso, ya que se negaba a perder una propuesta matrimonial tan interesante para la corona portuguesa, casándose así con la mujer que en un principio se iba a convertir en su nuera. La noticia de que la archiduquesa Leonor se iba a casar con el rey luso fue muy dolorosa para Juan,
debido a que él se había hecho muchas ilusiones de casarse con su prima. Aquella gran desilusión amorosa sería un duro golpe para el príncipe heredero, quien se refugió en la religión, convirtiéndose así en un ferviente cristiano, ganándose el apodo del piadoso. Incluso se dice que su carácter cambió y que nunca más volvería a ser el mismo, convirtiéndose en un hombre melancólico, sombrío, frío y solitario. Tras celebrarse el casamiento de su padre con Leonor de Austria, el compromiso de Juan con la infanta Catalina quedaría en un segundo plano. El príncipe se mostró bastante incómodo con la presencia de su prima Leonor dentro de la corte portuguesa. Es más, se dice que se mostró muy frío con ella y siempre que podía la evitaba, ya que su presencia le recordaba continuamente la humillación y la traición que había sufrido por parte de su padre, al casarse éste con la mujer que el príncipe tanto había deseado. En el año 1521 falleció su padre, el rey Manuel I, convirtiéndose así Juan en el nuevo rey de Portugal, bajo el nombre de Juan III. Poco después de producirse su llegada al trono, surge una serie de rumores que decían de que había surgido un apasionado romance entre el nuevo monarca y su prima Leonor. Incluso tales habladurías llegaron a decir que Leonor se había quedado embarazada de Juan. Es más, algunos llegan a poner en duda la paternidad de los hijos que la reina Leonor había tenido con el fallecido rey Manuel I. Los infantes Carlos y María, llegándose a insinuar que realmente eran fruto de la relación extramatrimonial que había mantenido con su primo hijastro. Cuando tales rumores llegaron a la corte española, el emperador Carlos V ordenó a su hermana Leonor el regresar a España, ya que no quería que tales rumores arruinasen su reputación, alejándola así de la corte portuguesa. Según creen algunos historiadores, tales rumores fueron completamente falsos y nunca existió ninguna clase de relación amorosa entre Juan y Leonor. Es más, la partida de su prima fue bastante aliviadora para el monarca portugués, ya que el hecho de perderla de vista aliviaría su constante dolor emocional. Cuando Juan llegó al poder, se encontró con un vasto imperio que estaba atravesando dificultades tanto financieras como administrativas. El imperio portugués era muy extenso, pero también disperso, viéndose obligado el nuevo monarca a repartir sus vastos dominios entre distintos gobernantes que ejercerían como virreyes, siendo muchos navegantes y exploradores portugueses nombrados como tal, como por ejemplo Vasco da Gama, quien fue nombrado como virrey de la India portuguesa. La corona portuguesa se ve afectada por una serie de deudas externas y déficits comerciales, además de que muchos de sus territorios se ven afectados por la mala administración de antiguos gobernadores ambiciosos y corruptos, algo que afectó a la estabilidad económica del imperio y que provocaría importantes fallos administrativos. Durante sus primeros años de reinado continuaron las expediciones portuguesas por el lejano oriente, llegando así hasta China y Japón, además de continuar con la colonización de la India portuguesa. Pero tales expediciones se ven afectadas por la amenaza del Imperio Otomano, llegándose a vivir una serie de enfrentamientos entre los turcos y los portugueses. Mientras Juan se centraba en intentar levantar y controlar su vasto y disperso imperio, la corona portuguesa reanudó las negociaciones matrimoniales para casar al monarca luso con su prima, la infanta Catalina de Austria. Además de iniciar las negociaciones matrimoniales de su hermana menor, la infanta Isabel de Portugal, con su primo, el emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico. A finales del año 1524,
se hizo la boda por poderes entre Juan y la infanta Catalina en la ciudad de Burgos. Posteriormente, ambos primos se vieron por primera vez en persona en la ciudad de Salamanca, lugar donde se celebraría su boda 3 días después de haberse producido su primer encuentro, casándose el 5 de febrero de 1525. Para entonces, él tenía 22 años de edad en el momento de la unión y ella 18. Se dice que su boda fue una ceremonia un tanto triste, debido a que ambos novios no se mostraban felices por su casamiento. Juan solo se casaba con su prima por cuestiones políticas, ya que en el pasado hubiese preferido casarse con la hermana mayor de su esposa, Leonor de Austria. En cambio, Catalina mostró su rechazo de casarse con Juan por los rumores que habían circulado sobre la supuesta relación amorosa que éste había mantenido con su hermana Leonor, algo que era un tanto humillante para ella. Pese a que su matrimonio no empezó con buen pie, poco a poco los recién casados se fueron conociendo, descubriendo así que tienen algunos intereses en común relacionados con la cultura y las artes, además de que ambos eran muy piadosos. Su matrimonio no estaría basado en el amor, pero sí llegan a mantener una unión cordial, donde ambos cónyuges llegaron a tenerse afecto, manteniendo un matrimonio estable y bien avenido, además de que Catalina acabaría siendo la consorte ideal para él, debido a que ella le ayudaría y le apoyaría durante su gobernación, convirtiéndose en un gran pilar para el monarca luso. Casi un año después de haberse celebrado su boda, su esposa Catalina alumbró al primer hijo de la pareja. Nació en el año 1526 un niño que se llamó Alfonso, pero este falleció con tan solo un mes de vida. En el año 1527 nació María Manuela, quien llegaría a ser princesa consorte de Asturias. En el año 1529 nació Isabel, pero esta falleció con tan solo un año de vida. En 1530 nació Beatriz, pero esta falleció con tan solo un mes de vida. En 1531 nació Manuel, pero este niño falleció con 6 años de edad. En 1533 nació Felipe, pero este falleció a los 4 años de edad. En 1535 nació Dionisio, quien falleció con apenas 2 años de vida. En 1537 nació Juan Manuel, quien al igual que sus hermanos mayores sería príncipe heredero de la corona portuguesa, pero este acabaría falleciendo a los 16 años de edad. Y en el año 1539 nació Antonio, pero este falleció con apenas un año de vida. El matrimonio tuvo 9 hijos en común, aunque tan solo 2 de ellos, María Manuela y Juan Manuel, consiguieron sobrevivir a la infancia. Juan y su esposa Catalina verían con gran tristeza cómo casi todos sus hijos varones morían a una edad bastante temprana, algo que sería muy doloroso y angustioso para los monarcas portugueses, debido a que se mostraron muy preocupados por la futura sucesión del trono portugués. Muchos de sus hijos acabarían falleciendo a causa de una serie de enfermedades infantiles o de infecciones, algo que era bastante normal ante la alta mortalidad infantil que había por aquel entonces, aunque según los cronistas de la época, los hijos de los monarcas portugueses también serían niños muy débiles y enfermizos, algo que seguramente fue causado por la endogamia, debido a que ambos cónyuges eran primos hermanos, además de que sus antepasados se habían casado entre parientes cercanos durante muchas generaciones, existiendo así una gran consanguinidad entre ellos. Los 2 hijos que lograron sobrevivir a la infancia, María Manuela y Juan Manuel, también serían descritos como 2 niños enfermizos y delicados, especialmente este último, quien padeció desde pequeño de diabetes y de problemas respiratorios, además de que se cree de que pudo padecer de tuberculosis.
Pese a mantener un matrimonio bien avenido, se sabe que Juan le llegaría a ser infiel a su esposa Catalina, al menos en una ocasión, manteniendo un romance con una dama llamada Isabel Muñiz, naciendo de esta unión un niño que se llamó Eduardo, el cual llegaría a ser arzobispo de Braga. Mientras iban naciendo sus hijos, Juan se centró en la gobernación del Imperio portugués. Su reinado se basó en establecer importantes alianzas matrimoniales con España, con el fin de mantener la paz entre los reinos de la península ibérica. Incluso logró obtener las Islas Molucas, las cuales habían sido disputadas entre españoles y portugueses desde que se produjo la expedición de Magallanes, firmando así con su cuñado y primo, el emperador Carlos V, el Tratado de Zaragoza, donde se pondría fin a estos conflictos entre ambas coronas por dichas islas. Ante la alianza que había firmado con España, Portugal se mantuvo neutral durante los conflictos que los españoles mantuvieron con los franceses, debido a que Carlos V y el rey Francisco I de Francia se convirtieron en grandes rivales, aunque la flota portuguesa sí se llegaría a enfrentar en defensa propia contra los franceses y los otomanos en el Mediterráneo, ya que ambos eran aliados y eran opositores del emperador Carlos V. Durante su reinado, la corona portuguesa logró controlar importantes rutas comerciales por Asia, algo que mejoró notablemente la economía del Imperio portugués, llegando a establecer importantes tratos comerciales con Inglaterra, China, Flandes y los pueblos bálticos, además de que le permitió el poder llegar a otras culturas orientales, siendo los portugueses los primeros en llegar a Japón. Los portugueses llegaron a Japón en el año 1543, un territorio que ya había sido descubierto en el siglo XIII, pero que seguía siendo un gran misterio para los europeos. Según se dice, los primeros en llegar a Japón fueron los comerciantes portugueses Antonio Mota, Francisco Seimoto y Antonio Peixoto, aunque otras versiones aseguran que el primer portugués en llegar allí fue el escritor Fernão Mendes Pinto. Los primeros contactos entre portugueses y japoneses fueron complicados, debido a que Japón se encontraba inmerso en una guerra civil, iniciándose las primeras rutas comerciales entre ambos países en el año 1550, estableciendo su primera base de negocios en la ciudad de Nagasaki. Gracias a las rutas comerciales que establecieron con Japón, China y la India, los portugueses llevaron hasta Europa especias, seda, alimentos y animales exóticos. También, gracias a su amplia red comercial, llegaron a exportar desde el norte de África madera, minerales, dátiles, caballos y azufre, los cuales eran productos muy codiciados y solicitados en los nuevos puntos comerciales asiáticos. Cuando Juan III llegó al poder, el Imperio portugués ya tenía bajo su poder una serie de territorios africanos, como por ejemplo el Mozambique portugués, algo que le permitió el poder realizar una serie de nuevas expediciones hacia el interior del continente africano, además de establecer rutas comerciales entre portugueses y distintos pueblos africanos. Durante tales expediciones se vivió un notable despliegue de aventureros y misioneros que llegaron al continente africano con el fin de descubrir nuevos territorios y cristianizar a los pueblos nativos, pero estas expediciones en numerosas ocasiones se ven afectadas por una serie de tensiones y de conflictos que iban surgiendo entre los líderes locales de tales pueblos ante la explotación y el tráfico de esclavos. Pese a centrarse en las expediciones militares al interior del continente africano, Juan III se negó a abandonar las fortalezas que los portugueses ya poseían por el norte de África,
las cuales estaban continuamente amenazadas por los pueblos musulmanes del lugar, algo que les obligaría a desarrollar y a establecer nuevas estrategias militares para poder defender tales posesiones, como por ejemplo la fortaleza de Tánger. Pese a que su amplia red de rutas comerciales le traía una serie de riquezas al imperio portugués, también tendrían que lidiar con los continuos conflictos que mantenían tanto por el Mediterráneo como por el norte de África contra los musulmanes y contra los líderes de distintos pueblos hindúes que se negaban a someterse ante Portugal. Por esta razón, los portugueses desplegaron una amplia flota defensiva para proteger los barcos mercantes, además de desplegar al ejército portugués por distintas ciudades y puntos costeros para asegurar los territorios que ya habían sido ocupados por los portugueses en Asia, evitando así posibles ataques y saqueos por parte de sus opositores. Durante su reinado no solo se vivieron expediciones por Asia y África, sino también por el continente americano, llegando a establecer 12 capitanías portuguesas en Brasil, es decir, 12 colonias que permanecieron bajo el control de la gobernación general de Brasil, pero que a su vez disfrutaban de cierta independencia, además de tener cada una de ellas su propia administración y gobierno. En comparación con los demás dominios que posee el imperio portugués, las colonias brasileñas serían las que más lento se desarrollarían, debido a que los exploradores portugueses se centraron más en encontrar productos y materiales para comercializar que en establecer las bases de nuevas sociedades portuguesas en el continente americano, centrándose especialmente en exportar aves exóticas y esclavos indígenas, aunque sin duda la materia más codiciada era el palo de Brasil, una planta que les permitía producir un tipo de tinte rojo que sería muy codiciado en aquella época. Las colonias portuguesas en Brasil no empezaron a desarrollarse hasta el final del reinado de Juan III, debido a que los portugueses se percataron de que el clima de Brasil era el idóneo para las plantaciones de la caña de azúcar, pero pronto se encontraron con un gran impedimento al no tener mano de obra necesaria, debido a que muchos indígenas habían sido llevados a Europa como esclavos, además de que los colonos portugueses no se acostumbraban al húmedo clima brasileño, y pocos estaban dispuestos a trabajar la tierra con sus propias manos, buscando así desesperadamente nueva mano de obra, llegando así hasta Brasil esclavos africanos para que trabajasen en las nuevas plantaciones de caña de azúcar o como sirvientes de los nuevos terratenientes portugueses. El reinado de Juan III no solo se centró en realizar expediciones, colonizar y establecer rutas comerciales por América, Asia y África, sino que él también apoyó el movimiento del humanismo renacentista, convirtiéndose en el gran protector y en el mecenas de distintos escritores, científicos, médicos, pensadores y artistas portugueses. Juan también apoyó a numerosos misioneros en su labor de cristianizar a los pueblos nativos que pertenecían a los nuevos dominios portugueses, invirtiendo así grandes sumas de dinero en construir numerosos edificios religiosos en distintos puntos del disperso imperio portugués. Según fueron pasando los años, él se fue volviendo cada vez más piadoso, llegando a ser visto por algunos de sus contemporáneos como un fanático religioso, llegando a estar muy influenciado por los jesuitas, los cuales llegaron a tener un notable poder en Portugal, tanto que surgió una serie de conflictos entre dicha compañía religiosa y las universidades portuguesas. En un principio, Juan había sido un hombre un tanto neutral y tolerante con respecto a otras creencias religiosas, pese a ser un ferviente católico, pero con el paso del tiempo, él se fue volviendo más radical ante sus creencias religiosas.
El monarca se vería presionado por la Inquisición española, por la expansión del protestantismo por el Sacro Imperio Romano Germánico y por el judaísmo que empezaba a extenderse de nuevo entre el pueblo portugués, llevándole todo esto a iniciar un largo proceso de 10 años con la Iglesia Católica para lograr establecer la Inquisición portuguesa en el año 1536, un proceso que ya había sido anteriormente solicitado por su fallecido padre, el rey Manuel I de Portugal, como una de las exigencias impuestas por sus suegros, los reyes católicos, para poder casarse con su segunda esposa, María de Aragón. El primer inquisidor portugués sería Diogo da Silva, quien ejerció tal puesto por 3 años, siendo finalmente nombrado como Gran Inquisidor el hermano de Juan, el infante Enrique, quien poco después llegaría a ser nombrado como cardenal. Con la llegada de la Inquisición a Portugal, se censuraron numerosos libros, además de que se inició una gran persecución hacia todo aquel que fuese acusado de herejía, brujería, adivinación, sodomía y bigamia, estableciéndose así diferentes métodos de castigo, como la tortura, condenas de prisión, multas, expropiación de tierras y casas, destierro o condenas a muerte. Con el paso de los años, el carácter de Juan fue cambiando. Él siempre había sido descrito por sus contemporáneos como un hombre bondadoso, piadoso, reservado y un excelente diplomático, aparte de ser sombrío, melancólico y un tanto indeciso a la hora de tomar decisiones importantes. Pero la gran influencia que ejercieron sobre él los jesuitas y la pérdida de tantos hijos ocasionó que empezase a ser visto como un hombre fanático, inepto y mediocre, que era incapaz de tomar por sí mismo las riendas de su imperio y de su propia vida. Sus últimos años de vida se vieron marcados por su gran fanatismo religioso y por las crisis sucesorias que surgieron a causa de las muertes de casi todos sus hijos, algo que sería un verdadero quebradero de cabeza para él. Su delicado hijo y heredero, Juan Manuel, fue casado con la prima hermana de este, la infanta española Juana de Austria, pero este matrimonio tan solo duró 2 años, debido a que su hijo falleció con tan solo 16 años de edad a causa de la diabetes que padecía, perdiendo así Juan al único heredero varón que le quedaba. La muerte de su heredero sería muy dolorosa para los monarcas portugueses, aunque aún guardarían una pequeña esperanza, debido a que su nuera y sobrina, la princesa Juana, se encontraba para entonces embarazada, alumbrando a los 18 días después de haber enviudado a un niño que se llamó Sebastián, siendo el nacimiento de este nuevo heredero una gran alegría y un alivio para los monarcas lusos. Su nieto Sebastián pronto demostró ser un niño demasiado enfermizo y delicado como su padre, algo que volvió a preocupar a los reyes portugueses, los cuales temían el volver a quedarse sin un heredero varón. Ante la debilidad de su nieto, se tomaron toda clase de medidas para protegerlo, debido a que era el único descendiente varón que le quedaba a Juan III, surgiendo así una nueva crisis sucesoria, ya que muchos temían que el delicado Sebastián falleciese prematuramente y sin hijos. Durante sus últimos años de vida, Juan III se mostró como un hombre que estaba completamente sumido en una gran melancolía causada por las continuas desgracias familiares, encontrando tan solo consuelo en la religión, además de que para entonces su salud ya estaba muy afectada. Él nunca había gozado de una buena salud, posiblemente a causa de la endogamia, y como muchos familiares suyos era débil y enfermizo. El monarca había envejecido mucho de manera prematura, pareciendo aún más viejo de lo que realmente era, además de que durante sus últimos años de vida se vería afectado por una gran obesidad y de gota,
algo que le impedía el poder moverse con normalidad y que le provocaba intensos dolores en las articulaciones, aparte de que padecía de diferentes problemas digestivos que le causaban estados febriles, diarreas e intensos dolores en el estómago. Finalmente, Juan III acabaría falleciendo a causa de una apoplejía el 11 de junio de 1557 a los 55 años de edad en el Palacio de Ribeira de Lisboa. Su muerte ocasionó que su nieto Sebastián se convirtiese en el nuevo rey de Portugal cuando tan solo tenía 3 años de edad, ejerciendo así su viuda, la reina Catalina, y su hermano, el infante cardenal Enrique, como los regentes del Imperio portugués. Los restos mortales de Juan III descansan en el monasterio de los Jerónimos de Belém, en Lisboa, en Portugal. Juan fue un rey sombrío y melancólico que se refugió en la religión para calmar el dolor y las grandes preocupaciones que le causaba su vida personal y privada, como el mal de amores o el perder a tantos hijos, viendo con gran temor la muerte de todos sus hijos varones, algo que le traería un gran quebradero de cabeza, al ser un tanto incierto el destino de la corona portuguesa. Este monarca es también recordado por lograr durante su mandato que el imperio portugués llegase a su mayor extensión territorial, llegando a poseer importantes colonias en África, Asia y en América, convirtiéndose así en una importante potencia europea que llegó a poseer interesantes rutas comerciales, logrando así mejorar la economía portuguesa. Su reinado también estaría lleno de luces y de sombras, ya que pese a ser un rey humanista que apoyó las artes y la cultura portuguesa, también se acabaría convirtiendo en un fanático religioso que impuso la Inquisición en Portugal, persiguiendo a muchas personas que no pensaban como él o como la Iglesia Católica. Bueno, amigos, llegamos al final de la vida de Juan III de Portugal. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solo he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Andrea Díaz, Martín Tello, Diana Monroy, Liliana Mendoza, Silvia Cristina Monroy, Mauricio Vega, María José Rodríguez, Isaí Vargas, Josilva Alves, Álvaro Sotomayor, Estefi, Luis Carlos Mota, Shirley Licinca Rivera y Gonzalo Velázquez. Y con esto me despido. Hasta la próxima.